Entonces, entrar de lleno a la palabra y vamos a ir a la lectura bíblica que se ha leído, que está registrado en el libro de Hebreos, capítulo número 11 y versículo 27. Y voy a leer para ustedes esta palabra, Hebreos, capítulo número 11 y versículo número 27. Mira qué dice esta palabra preciosa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A lo largo de su vida, Moisés, dice el apóstol Pablo, que se mantuvo como viendo al invisible. Todo lo que hacía, lo hacía como viendo al invisible. Cuando educaba a sus hijos, lo hacía como viendo al invisible. Cuando hablaba con su esposa, lo hacía como viendo al invisible. Cuando él comenzó su crecimiento en la corte de Faraón, lo hizo como viendo al invisible. Cuando huyó de Egipto, lo hizo como viendo al invisible. Y cuando se le apareció en la zarza, ahí estaba el invisible hablándole. Toda la vida de Moisés fue caracterizada como viendo al invisible. Esto lo voy a retomar al final del tema, como viendo al invisible. Pero esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 escenas de la vida de Moisés. 3. La primera, su nacimiento. La segunda escena en la vida de Moisés, su llamamiento. Y la tercera, lo que no queremos todos, su muerte. Su nacimiento. ¿Cómo nació Moisés? Pero antes yo quiero compartir palabras que he encontrado aquí para un custodio de fe. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. La fe genuina es vigor. La fe genuina es anhelo, es esperanza, es fuerza, es la convicción que renueva cada día nuestros sueños y nos da la seguridad de alcanzar lo que nos hemos propuesto. La fe genuina cree ciegamente en el poder de Dios. La fe genuina desconoce lo imposible. La fe genuina evoca la misma presencia del cielo. Las fuerzas del mal decaen ante la fe vigorosa. La fe verdadera entraña una relación directa con el cielo. Fe es ponerme a la disposición de Dios y dejar que Él haga lo que quiera. Fe es reconocer mi debilidad y dejar que Dios haga todo lo demás. Sé un custodio de esa fe verdadera. Sé un custodio de esa fe salvadora. Sé un custodio de esa fe genuina. Sé un custodio de esa fe que es vida. Sé un custodio de esa fe que incluso va a fortalecer tu vida, tu nacimiento, tu futuro, tu presente, tus planes y también tu final. Esa es la fe en el Señor. Las condiciones del nacimiento de Moisés no fueron muy favorables. Cuando nace Moisés, yo no sé si tú haces un recuento esta mañana de cómo fue tu nacimiento, cómo naciste. Tal vez no te acuerdes, pero tu mamá te va a decir: mi hijo, cuando tú naciste había mucho frío, había mucho calor, ladraron los perros, aullaron los gatos, no sé qué pasó, pero no sé si tú tienes en la experiencia de tu nacimiento alguna cosa que tú dices: oye, pues sí recuerdo esto, yo recuerdo esto. Yo tengo una física que esto no lo he dicho nunca, no lo he dicho una vez, pero lo voy a contar porque ya me cayeron bien ustedes. Y fíjense, no me voy a comparar a Moisés ahora porque, bueno, ¿quién va a compararse a la situación en que nació Moisés? Pero bueno, yo cuando nací tenía 6 meses, mi mamá me cuenta que nosotros, bueno, ellos y yo también iba ahí, tuvieron un accidente muy fuerte. Y entonces mi mamá voló por un lado
y yo salí volando por otro. Tenía 6 meses de nacido. Y entonces andan buscando al niño. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está mi niño? Gritaba mi mamá en medio de la oscuridad, chiquitito. Bueno, no ha crecido mucho, pero a ese tiempo más chiquitito. ¿Dónde está el niño? Y lo buscaban. 6 meses de edad, salió volando. Y allá a lo lejos, quizá unos 20 metros, dice mi mamá que escucharon el llanto y fueron a verme. Y ahí estaba yo, vivito y coleando, hermano, para la gloria del Señor. Yo dije, no, era que Satanás ya me traía ganas desde ese tiempo. Porque, y me dice mi mamá, ¿cuánto recuerdo? Yo pensé que te habías muerto, pensé que ya ahí habías llegado, pero cuando me dijeron, aquí está, y entonces me recuperaron allá entre la maleza. Yo recuerdo eso, y a mi mamá le pregunto siempre, oye, cuéntame la del accidente, ¿cómo es que no me morí? Mire, cuando nació Moisés, Moisés nació en una situación bien complicada. Nació en el tiempo cuando están prohibidos los niños. Miren nada más, hay un edicto del rey que dice, no niños. El rey le dijo a las parteras egipcias, le dijo, hermanas parteras, cuando ustedes vayan a asistir a una hermana hebrea, ¿verdad? Cuando la vayan a asistir y entonces el niño esté naciendo el niño y lo van sacando, no sé si viene de atrás para adelante o de adelante para atrás, como venga el niño, de cabeza o de piecito, ustedes jalen. Y si es niño, miren la orden, mírenla. Si es niño, entonces ahí dele envuelta la cabeza de una vez. Mátelo, ese niño no debe morir. Está prohibido los niños aquí en Egipto. Miren nada más. Yo no sé si en ese tiempo hubiese habido ultrasonido, pues ya más o menos se sabe qué es, aunque no del todo. Pero las parteras, dice la Biblia, que tuvieron miedo de esa orden que recibieron de Faraón. Y entonces dice la Biblia que las parteras no le hicieron caso a Faraón, no le hicieron caso. Y cuando nacía el niño, pasa, la niña pasa, no la vas a matar, no vamos a matar, que vivan. Y entonces cuando Faraón supo que las parteras no estaban matando a los niños, y mire lo que aclara la Biblia, qué maravilloso el Señor. La Biblia aclara, mire lo que dice la Biblia, que las parteras, por no haberle dado muerte a los niños, dice la Biblia, que Dios las prosperó. Qué bendición, qué bendición. Qué lindo el Señor cuando nosotros participamos de sus planes. Cuando participamos de sus planes, Dios nos bendice. Cuando participamos de sus objetivos, Dios nos bendice. Cuando somos parte de su proyecto, Dios nos bendice. Las parteras fueron parte del proyecto divino para libertar al pueblo de Israel. Y como colaboraron, Dios les dio bendición. Les dio quizá más hijos, les dio más paga, les dio más aceite, más harina, más trigo. Tomen, órale, por haber colaborado conmigo, aquí va la bendición. ¡Fua! Y le daba bendición a las parteras. Eso es lo que dice la palabra. Colabora con Dios y serás bendecido. Es pasado una muchacha, se me acercó, pastor, no tengo novio, nadie me hace caso, ni me quedan viendo nada, ni por accidente me ven. Le dije, lo que tienes que hacer es colaborar en el plan de Dios. Métete, sirve a la iglesia, canta, ora, ve a hacer la obra misionera, vete a las federaciones, vete a campamento, ora al Señor, ve, sirve como diaconisa, arregla las bancas, arregla ya, colabora con Dios. Y Dios te va a bendecir. Y te va a mandar uno bueno, no de esos fallados que luego andan del tingo al tango y andan haciendo fechoría, nada de eso. Te va a mandar uno bueno, fiel, consagrado, fuerte, guapo, colocho, chulada. Ni lo vas a querer herir porque el Señor da bendición. Las parteras colaboraron con Dios y Dios les dio bendición. Niños, colaboren con Dios, niños. Canten al Señor, oren al Señor, participen en su iglesia. Díganle a sus ancianos, a su papá, yo quiero participar de animalito, de tigrito, de chango, de chucho, de gato, de todo. Participa en la iglesia y el Señor te va a bendecir. Puros 10 vas a sacar en el examen de matemáticas. Y dice la palabra que Faraón, cuando vio que las parteras no hicieron caso, entonces mandó un edicto general y dijo: todo aquel que vea a un niño, échelo al río. Ahí que se lo coman los cocodrilos. Échelo al río. Si anda con su bicicleta, échelo al río. Quítele el casco antes y échelo al río. Échelo. Que lo coman los cocodrilos. En esas condiciones nació Moisés.
cuando estaba prohibido que los niños vivieran. Ay, hermano. Y llegó la bendición a la casa de Jocabed y de Amram. Amram y Jocabed tenían 2 hijos. La mayor se llamaba María. El menor se llamaba Aarón. Aarón le llevaba a los 3 años. Cuando Aarón tenía 3 años de edad, entonces nació su hermanito. Nació Moisés. Justo cuando está el edicto, hermano. No pudo haber nacido en otro momento. Justo cuando está el edicto que no pueden nacer los niños. Y cuando la partera dice, es niño. ¡Ay, es niño! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir el niño! Y está llorando Moisés. Y dice la palabra que cuando Moisés nació, dice que nació. Yo no sé ¿cómo es que este niño dice la Biblia que nació hermoso? Si los niños no nacen todos fieros. Y así, digo con respeto a todos los chiquitos, pero ahí se van a componer a lo largo del tiempo. Pero nacen así medio, y nacen así medio raro. Y entonces, pero la Biblia dice claramente que Moisés nació hermoso. El comentario bíblico dice que la palabra hermoso puede referirse tanto quizá al aspecto físico, pero más al propósito que Dios tenía con ese bebé. Por eso nació hermoso, porque era el designado para el cumplimiento de la misión que Dios tenía con Israel. Y entonces nace Moisés. Y cuando nace Moisés, la mamá dice, pero ¿qué vamos a hacer? Es un niño, hay que echarlo al río. Van a pasar los inspectores, porque los inspectores me imagino que pasaban por la casa. ¿Hay niño por aquí? No, todo bien. ¿Nació algo? No, nada, unos gatos nada más. Ah, bueno. Y se iban los inspectores. Y no le querían decir que había nacido un niño. Y entonces dice, pero vamos a esconderlo, dice Amram y Jocabed. Vamos a esconderlo, a pesar del edicto. Lo vamos a esconder y no vamos a permitir que muera este niño. Usted sabe de qué es capaz una mamá para cuidar a sus hijos. ¿De qué es capaz? Y pasó una semana y el niño está ahí. Y pasó 15 días, el niño está ahí. De repente se acerca el inspector. Ya se acerca. Ven que mamá, viene el inspector. Y entonces el niño Moisés está llora y llora y llora y llora. ¿Cómo lo quedó? Métele el chupón. Y le meten el chupón. Silencio. Pasó el inspector. ¿Todo bien? Todo bien, inspector. ¿No hay nada por acá? Nada, inspector. Escuché un ruido. Nada, inspector. Pasa nada. Shh. Silencio. Se fue el inspector. Quítenle el puchón. ¡Ah! Y sigue llorando otra vez Moisés. Y está llora y llora y llora. ¿Cómo lo vamos a controlar? Y pasan 15 días y pasa un mes. Y cada día era tensión. Era tensión. Moisés nació en un momento bien crítico. Tienen que cuidarlo, protegerlo, ponerle todo. La historia dice que solo tuvieron a Moisés 3 meses. Y a los 3 meses dice la mamá, ya no puedo. Ya cada vez llora más, como ya desarrolló el pulmón, llora más. Y ahora ya se escucha a los vecinos, ya no podemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Amram y Jocabed deciden cumplir con la orden del rey. Él dice, tenemos que echarlo al río. No podemos más, ya no hay más. Así, ¿no les ha pasado ese momento, ese espacio, cuando de repente llegas a un punto y dices, ya no más, ¿qué hago? Ahora sí, como mencionó el canto al inicio de esta presentación, ¿a quién iré? Ya no hay más. Dice Jocabed y Amram, ¿qué vamos a hacer? Hay que entregarlo. Vamos a dejarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se ha puesto usted a pensar ese momento, esa noche, último día en la casa de Moisés? ¿Se ha puesto usted a pensar los sentimientos de mamá, la última vez que lo veía? Y le dijo quizá a Moisés, ya no puedes estar en esta casa. El edicto no lo permite y tengo que llevarte al río. Así que colocaron a Moisés en una arquilla. Aquí está, hasta forma de barco la hicieron. ¿Y qué habrá pensado mamá cuando puso a Moisés por última vez? Yo me imagino que hubo lágrimas, un momento muy
difícil, muy complicado para ella. Vamos a ver qué le puso, ¿verdad? Porque a mí siempre me ha dado curiosidad. Digo, ¿qué será que le puso para el camino, ¿verdad? Para el viaje, al crucero, ¿verdad? ¿Qué será que le puso? Porque iba en un crucero, era un mini crucero. ¿Qué será que le puso? Y bueno, yo le pedí a la mamá, ¿verdad?, para que pusiera. ¿Qué le pondría una mamá a su bebé cuando lo va a ver por última vez y lo coloca en el río y le dice bye bye, ¿verdad? ¿Qué le pone para el camino? Bueno, lo primero que le puso es el biberón, ¿verdad? Para que ahí él, así como pueda, agarre su biberón, ¿verdad? Y cuando se le acabe la provisión o tenga hambre, mi hijo, ahí está tu biberón, ¿verdad? Y si te aburres en el viaje porque pura agua, pues órale, aquí está la sonaja, ¿verdad? Esa ya tú la juegas cuando vayas en el viaje. Y si por alguna razón el viaje se torna muy complicado y hay alguna rosadura o alguna cosa, bueno, aquí está la pomada, ¿verdad? Yo pensé que le iba a poner maicena, ¿verdad? Que está ahí para la rosadura. Pero bueno, le puso pomada. Y aquí está la pomada. Le puso, hijo, ahí está tu pomadita, ¿verdad? Aquí está. Y si por alguna razón se complica la cosa y bueno, a ver qué más le encuentro aquí que le pusieron al Moisés. Bueno, aquí está el aceitito. Eso es por cualquier cosa que tú necesites, hijo. Yo me imagino que así lloraba. Yo me imagino que así lloraba Moisés. Y con dolor en su corazón, con lágrimas en sus ojos, Jocabed tomó al pequeño Moisés, lo tomó en la barquilla y diciéndole: Señor, no puedo retener a este niño, no puedo más con él, no puede estar en casa, yo quisiera que se quedara aquí, pero la ley no lo permite, tengo que entregarlo, tengo que echarlo al río. Señor, yo no puedo más, pero tú sí. Por favor, esa oración, no me imagino a esa oración de Jocabed. Y cuanto más oraba Jocabed, más lloraba Moisés, porque sabía que se despedía de su mamá. Y la palabra dice que Jocabed y Amram llevaron a Moisés al río y lo echaron al río. ¿Sabe qué dice el libro Patriarcas y Profetas? El libro Patriarcas y Profetas dice que ángeles del cielo vigilaban a Moisés a la barquilla mientras iba por el río. Ángeles del cielo. ¿Y sabe qué más dice? Los mismos ángeles indujeron a la doncella egipcia para venir al río y encontrarse a Moisés. Y dice literalmente Patriarcas y Profetas que el llanto de Moisés causó compasión en el corazón de la doncella y decidió adoptarlo como su hijo. Y cuando la doncella ve a Moisés llorar en la arquilla, María, la hermana de Moisés, viene de cerca para vigilar cuál será el fin de la arquilla. Y dice que cuando Moisés es tratado con misericordia, me imagino que la doncella le hizo alguna cosita que le hacen las mujeres a los niños, a los cotachicos. Me imagino que así le hizo, alguna cosa le hizo. Y dice que cuando María vio que a Moisés le están haciendo ñiñi, dijo: este es el momento, quiere decir que les cayó bien, quiere decir que no lo van a matar. Y se acercó para decirle: ¿qué tal y le consigo una nodriza para que eduque a su hijo? Mire que esta palabra está sabrosa y no debo tardar más en este segmento porque me falta el otro sabroso que viene. Ya no quiero tardar más en este. Yo solamente quiero decirles una cosa, querida iglesia y queridos hermanos. ¿Has pasado la experiencia de la mamá de Moisés con algún momento cuando tú ya no puedes más? Ya no puedes, se acaban tus fuerzas, se acabó todo. Luchas con tu matrimonio, luchas con un mal hábito, y tú dices: Señor, ya no puedo. Deja ir la arquilla, déjala. Cada uno de nosotros tiene una arquilla que quizá no deja ir y que sabes que no puedes más y que sabes que luchas y no puedes y que sabes, déjala ir, entrégala esta mañana, ponla en el río y deja en las manos de Dios tu problema.
Deja en las manos de Dios tu sufrimiento. Deja en las manos de Dios tu enfermedad. Deja en las manos de Dios tu lucha. Deja en las manos de Dios tu matrimonio. Ora, y si tienes que llorar como lloró Jocabed, llora como Jocabed y entrega al Señor y deja que las corrientes del río se las lleven y tú confía en el Señor. Dice Patriarcas y Profetas que la fe de Jocabed fue probada cuando puso a su hijo en la arquilla. Pero lo lindo de este relato es que cada cosa que tú dejas en las manos de Dios, los ángeles de Dios están para sostenernos. Qué precioso. Pero ¿sabe cuál es lo más curioso de este relato? Es que la misma mamá está educando al libertador. Los mismos enemigos educan al libertador de Israel. Y la mamá, ya me imagino ese encuentro de Jocabed con su hijo otra vez cuando se lo regresaron. No se murió. Ahora es hijo de Faraón. Mire cómo actúa el Señor de lindo. Cómo hace las cosas el Señor y cómo prepara las cosas y cómo arma toda una historia, una película para poder cumplir sus objetivos y decirnos: yo tengo el control de todo. Yo tengo el control de todo. Yo estoy contigo. Número 2. Ahora vayámonos 40 años con Moisés. Y ahora Moisés quiso él libertar al pueblo de Israel con su fuerza cuando tenía 40 años de edad. Plena juventud. Maduro. Fuerte. Con experiencia en la guerra, en la batalla. Había liderado tantas guerras y había ganado. Moisés era famoso. Es más, dice la historia que Faraón había pensado en que él iba a ser su sucesor. Un hombre extraordinario. Pero no pudo. Dios le dijo: no estás listo para mi propósito. Necesito inscribirte en la escuela del desierto. Y Dios inscribió a Moisés en la escuela del desierto sin que él lo supiera y provocó su huida al desierto, allá a Madián, al desierto de Arabia. Ahí fue Moisés para aprender lecciones de humildad y de obediencia. Y dice la palabra que en una ocasión, cuando él está apacentando las ovejas, porque ahora se convierte en pastor de ovejas, después de sentarse ante gente importante en el gobierno de Faraón, ahora se sienta a comer con las ovejas. Qué interesante el Señor. Pasaron otros 40 años y ahora Moisés tiene 80 años de edad. Y cuando tiene 80 años de edad, entonces Dios le llama desde la zarza. Y le dice a Moisés: Moisés, ahora estamos listos para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces yo imagino que Moisés le dio así como una risa, así como incrédula. Y dice: pero Señor, no te entiendo. No te entiendo. Hace 40 años yo tenía toda la fuerza y estaba listo. Y ahora tengo 80 años y me dices que ahora sí hay que sacar al pueblo de Israel. No te entiendo, Señor. Esto es demasiado. No, ¿cómo? Ya no tengo la misma fuerza. He dejado de hablar. Además, ya el idioma se me olvidó. Ya no sé hablar el idioma de los egipcios. Ya no sé muchas cosas, Señor. Ahora, ¿por qué me hablas en este momento? Y Dios le dice: Moisés, es necesario que vayas. Sí, pero ¿con qué los voy a sacar? No tengo nada para sacarlos. ¿Con qué quieres que yo cumpla la misión que tú me das? Y entonces Dios le hace una pregunta extraordinaria y le dice: ¿qué tienes tú para que vayas y sacas a mi pueblo de Egipto? Y entonces Moisés dice que le dijo al Señor: Señor, yo lo único que tengo es una vara. Con esta vara yo voy con las ovejas. Con esta vara yo estoy con las ovejas. Con esta vara yo me he caracterizado. Bueno, pues con esto dice Moisés, dice Dios: con esto tú vas a sacar a mi pueblo. Y entonces le dice Moisés: pero Señor, ¿cómo que con una vara? A mí dame una ametralladora, le dice Moisés. Dame una ametralladora para matar mucha gente. ¿Cómo que una vara? Y le dice Dios: sí,
Con una vara es suficiente. Pero Señor, esto no tiene mayor poder. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo el Señor: tírala al suelo. Tírala. Tírala. Y te voy a demostrar que esta vara puesta en mis manos es poderosa. Tírala. Y la palabra dice que Moisés trucha a los niños, los niños tranquilos, tranquilos, porque hoy hay cosas tremendas aquí en esta sala, así que los niños que están allá de aquel lado, pónganse abusados. ¿Qué va a pasar? Porque esta vara está tremenda. Esta es la vara de Moisés, y la palabra dice que Moisés tiró la vara, dice la palabra. Y vamos a tirar la vara, y dice que tiró la vara, y cuando la vara cayó, brinca Moisés. ¿Saben por qué, niños, hermanos? Dice la palabra que la vara se convirtió en serpiente. Y la Biblia dice que Moisés huía de ella. Y le dice el Señor: tómala de la cola, tómala de la cola. Y entonces Moisés está tratando de agarrarla y ¡pah! La agarra de la cola. La agarra de la cola, niños, tranquilos, Y entonces le dice el Señor: levántala, Moisés, levántala, tranquilo que te va a picar, tranquilo. Y entonces la culebra se mueve y Moisés la agarra y le dice el Señor: suéltala otra vez, suéltala. Y la soltó. Y la culebra: tómala otra vez. Y cuando la tomó, vuelve a tomar. Y ahora es la vara, hermano, miren nada más. ¡Qué bárbaro! Cuando Moisés vio ese milagro, ¿sabe qué dice la palabra? Le dijo: Señor, si tú estarás conmigo, yo estoy listo para ir a sacar a tu pueblo de Egipto. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Yo solamente quiero reflexionar del llamamiento de Moisés. Porque de repente puede ser que alguno esta mañana que está viendo esta presentación de la palabra diga: pastor, yo me siento decaído, yo ya no quiero más cargos en la iglesia, yo ya me siento cansado, ya no puedo más, yo creo que hasta ahí llegué. Yo quiero decirte que si de repente te has sentido así como Moisés, quizá cansado, decaído, quizá una enfermedad destruyó tu vigor, te has sentido así como Moisés, diciendo: Señor, se acabó. O te has preguntado como Moisés: ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, cuando todo se ha terminado y mis fuerzas se han ido y ahora tengo una enfermedad? Yo recuerdo esa ocasión cuando fui al médico y tuve detalles con mi salud. Fui al médico y cuando quedé en la camilla que me iban a poner un medicamento, acostado, solo, yo le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿cómo crees que yo te voy a servir así? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué fue así? Y dolió más mi corazón porque de reojo mi esposa estaba en la silla de espera llorando. Y cuando yo la vi de reojo llorando y también discutiendo con el Señor y preguntándole por qué, dolió mi corazón. Yo dije: Señor, si aún con todo esto, aún yo puedo servirte, pues yo me voy a dejar en tus manos y que se haga tu voluntad. Una simple vara. Una vara que de repente no tiene poder, no tiene nada, es inservible. Te sientes decaído, cansado, la vida te ha golpeado fuerte y sientes que tus fuerzas se terminan y te sientes como Moisés, diciendo: Señor, hace años sí estaba mejor, hace 40 años yo pude haber hecho esto,
pero ahora me pones en el escenario. Los de 40 ahora están en la banca y los de 80 los envías al partido para que luchen. No puede ser, Señor. ¿Por qué eres al revés? Era cuando tenía 40, ¿por qué hasta ahora? Cuando quise libertar a tu pueblo, ellos no quisieron y me corrieron y me juzgaron, me delataron y huí de ellos. Y ahora que tengo 80 años, Señor, ¿me mandas? Le dijo el Señor: Moisés, esto no se ha terminado. Vamos adelante. Camina. Yo estaré contigo. Toma la vara. ¿Y sabe qué dice el libro Patriarcas y Profetas? Patriarcas y Profetas dice que la vara se convirtió en propiedad de Dios. Y con esta vara Moisés hizo milagros extraordinarios. Si yo hubiese andado en el pueblo de Israel y hubiese visto la vara, yo se la robo a Moisés, yo se la robo, yo lo caso. Dije: ¿dónde está la vara? Esta vara hace de todo. No tengo novia, agarro la vara, hermano, yo me la llevo. Si alguno no tiene novia, hubiese ido con Moisés: hermano, Moisés, préstame la vara. 5 minutos y consigo novio con esta vara. Nada más la impongo así, ¿ves? ¡Pah! Y viene la novia, hermano, porque esta vara poderosa. ¿Era la vara? No era la vara, porque el Señor no confía en los métodos humanos. Lo único que funciona es el método divino. Y cuando Él le propuso a Moisés con la vara, el Señor hizo milagros extraordinarios. ¡Es la vara! Conviértete en la vara de Dios. Conviértete en la vara milagrosa de Dios. Ponte en las manos de Dios, que Él te unja con su Santo Espíritu. Y aunque tus fuerzas se terminen, Él te levanta. Y aunque tu lucha sea fuerte, Él te sostiene. Ponte en las manos de Dios y conviértete esta mañana en la vara poderosa de Dios. No ha terminado esto. Todavía falta. No te desanimes. Hay muchos proyectos que alcanzar. Todavía tienes que regresar aquí a la universidad para terminar tus estudios. No se acaba. Conviértete esta mañana en la vara de Dios. Él quiere hacer milagros contigo. Una vara poderosa. Pero pasaron los años y Moisés cumplió otros 40 años de edad. 40 años. Y ahora, acompáñenme ustedes al relato de Deuteronomio capítulo número 34. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo número 34. Y esto lo voy a leer porque esta presentación última, preciosísima en la palabra, Deuteronomio capítulo número 34. Moisés ha pasado muchos años ya con el pueblo de Israel y ahora se encuentra de edad de 120 años. Y en esa edad de 120 años, Moisés recibe una orden de parte de Dios, una orden inesperada, como resultado de una equivocación de Moisés. Cuando estaban en la frontera de la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo sed y murmuraron contra Moisés. Y le dijeron a Moisés: danos agua. Y Moisés fue con Dios y le dijo: Señor, el pueblo sigue buscando agua, ¿qué hago? Y entonces Dios le dijo a Moisés: regresa y háblale a la peña y la peña dará agua. Pero cuando Moisés llegó a donde estaba el pueblo rebelde, en lugar de hablarle a la peña, dice que con la vara que él tenía, golpeó la peña. Golpeó la peña y desacató la orden de Dios. Y como resultado de ese desacato, Dios castigó a Moisés. ¡Qué tragedia! Y entonces recibió la orden y le dijo Dios: Moisés, por no haber acatado la orden, ahora habrás de morir en este monte. Sube al Pisga, sube al monte Nebo, y en la mera cumbre, en el Pisga, allí habrás de descansar. Qué tragedia para Moisés, queridos niños y amigos, esta mañana.
Qué tragedia para Moisés. Después de haber caminado tanto tiempo con el pueblo de Israel, ahora cuando tiene 120 años de edad, él recibe la orden de subir al Pisga. ¿Qué habrá pasado por la mente de Moisés mientras él camina al Pisga? Tanto tiempo con el pueblo de Israel, tantos años, y ahora recibe la orden de Dios y dice: sube al Pisga. ¿Sabe qué dice el libro Patriarcas y Profetas? Que Moisés subió solo. Dice que no se le permitió, los ángeles no le permitieron que nadie lo acompañara. Tantas veces Moisés había subido a un monte y luego regresaba como portavoz de Dios, pero en esta ocasión Moisés sabe que no va a regresar más. Moisés sabe que va a entregar su cuerpo al Señor y que va a morir. ¿Qué habrá pasado por la mente de este custodio de fe, de este santo de Dios? Él ahora tiene que entregar cuentas con el Señor. Sabe que ha cometido un error, sabe que ha fallado, y ese error le costó entrar a lo que tanto había soñado, la tierra prometida. Pero aún así, con las fuerzas que aún tenía, subió el Pisga. Y la palabra dice que cuando está ya en lo más alto, en la cumbre, comenzó a recordar todo lo que había vivido con el pueblo de Israel. Recordó su infancia en la corte de Faraón. Recordó las escuelas que le dieron todos los estudios. Recordó cuando él intentó libertar a su pueblo cuando mató al egipcio. Recordó su ida al desierto de Arabia. Recordó el momento cuando Dios le habló en la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, tú tienes que ir a libertar a tu pueblo. Recordó el camino de regreso a Egipto. Recordó cuando llegó a Egipto y comenzaron a caer las plagas. Recordó el cruce del Mar Rojo. Recordó todo su paso por el desierto. Recordó cuando llegaron a la tierra prometida, en la frontera. Y cuando esté en la tierra prometida, él recordó el único pecado que mancha su carácter. Recordó. Y cuando recordó eso, pidió perdón a Dios. Y le dijo: Señor, perdóname, perdóname. Y Moisés, en la cumbre del Pisga, fue perdonado. Inmediatamente después de haber recibido el perdón, dice el libro Patriarcas y Profetas que Moisés se le apareció un panorama del futuro. Vio al pueblo de Israel hundirse en la idolatría. Vio al pueblo de Israel rechazar al Hijo de Dios. Yo me imagino que lágrimas en las mejillas de Moisés. Siguió, dice el libro Patriarcas y Profetas, siguió la escena, siguió a Jesús en el Getsemaní y vio el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní por la raza humana. Vio cómo el Señor Jesús lloraba cuando iba antes de ser sacrificado esa noche en el Getsemaní. A Moisés se le presentó la escena de cómo los discípulos comenzaron la predicación del Evangelio después de la partida del Señor Jesús. No solamente eso, a Moisés se le presentó la escena de los sufrimientos del pueblo de Dios en los días finales de la historia. Moisés se le presenta también la venida del Hijo de Dios. Vio la venida de Cristo
Y no solamente vio la venida de Cristo, vio cuando se establece el reino de Dios en esta tierra, en su lugar eténico. Y después de haber recibido la visión total, como fiel guerrero, como fiel siervo de Dios, vino sobre él un sueño profundo. Era el sueño de la muerte. Y ahí, en la cumbre del Pisgah, murió el custodio de fe. ¿Sabe qué dice el libro Patriarcas y Profetas? El libro Patriarcas y Profetas dice que ese custodio de fe era querido por el cielo. Y ahí murió. Pero esto no se quedó así. ¿Sabe qué dice la historia? Que cuando Moisés murió, ángeles del cielo. Mire qué lindo. Mire qué lindo esto. Ángeles del cielo vinieron para sepultar el cuerpo de Moisés. Un custodio de fe no puede quedar así. Y entonces la palabra dice que los ángeles del cielo vinieron para rescatar el cuerpo de Moisés y darle una sepultura digna al fiel siervo de Dios. Darle una sepultura digna. Y queridos hermanos, cuando los ángeles vinieron del cielo para rescatar el cuerpo de Moisés, el comentario bíblico dice que nadie supo el lugar donde el cielo sepultó al custodio de fe. Nadie supo. Ese lugar fue reservado. Por eso nadie subió con Moisés al monte Pisgah. Nadie subió con él. Porque Dios los ángeles del cielo vinieron para dar sepultura al Santo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué ovación en el cielo! ¿Sabe qué dice el libro Patriarcas y Profetas? Y la historia de la redención también lo dice. Que si Moisés no hubiese cometido el único pecado que cometió, al final él hubiese sido traspuesto al cielo. Pero ¿sabe por qué murió? Porque Dios quería enseñarle a la humanidad que con el pecado no hay negociaciones, no hay componendas, y por muy pequeña que sea la transgresión, el cielo dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero esto no iba a quedar así, dice la palabra. El libro Patriarcas y Profetas y Historia de Redención dice: esto no queda así, porque poco tiempo después, dice la Biblia, dice la historia, poco tiempo después, el mismo Jesús, dice la palabra, el mismo Jesús con los mismos ángeles que habían enterrado a Moisés, vinieron para resucitarle. ¡Qué maravilla! Este es el momento cuando el cielo lucha por un custodio de fe. Este es el momento cuando el cielo lucha por alguien que ha sido fiel. El cielo también actúa cuando alguien ha sido fiel. Y la palabra dice que entonces vino Jesús a rescatar el cuerpo de Moisés y a resucitarlo. Pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué dice la historia? Que cuando Jesús llegó para resucitar el cuerpo de Moisés, Satanás
había puesto guardia en la tumba de Moisés. Satanás y sus ángeles están ahí para custodiar el cuerpo de Moisés. Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos, amigos, niños, esta mañana: ¿por qué Satanás resguarda el cuerpo de Moisés? ¿Sabe por qué? Porque él reclama como suyo a Moisés. Él había cometido un pecado, había desobedecido a Dios. Y entonces Satanás le dice a Jesús: este me pertenece, ha cometido pecado. Él cometió el mismo pecado que yo en el cielo. Le dio la gloria a él mismo antes de dártela a ti, y por lo tanto me pertenece, es mío, y los ángeles lo guardan. Pero entonces el Señor Jesús le dice: Satanás, mi hijo Moisés se arrepintió. Mi hijo Moisés pidió perdón. Mi hijo Moisés fue perdonado. Y mira, aquí está su nombre en el libro de la vida. Moisés me pertenece, es mío, es del cielo. Moisés no es de aquí, es del cielo, y vengo para llevarlo a casa. Y entonces Jesús, sin más que discutir con Satanás, le dice con voz potente y autoridad frenética, le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Y cuando Jesús reprendió a Satanás, las fuerzas del mal se fueron, y ángeles del cielo rodearon al custodio de fe. Qué escena tan extraordinaria en el Pisgah. El cielo luchando por su hijo, el cielo luchando por un custodio de fe. Se iba a realizar el primer acto de resurrección. Moisés iba a ser el primer resucitado en la historia. Entonces los ángeles procedieron para preparar el cuerpo de tal manera que Moisés fuese resucitado. Y cuando el cuerpo estaba listo para ser resucitado, el Señor Jesús se acercó a su guerrero, se acercó a su hijo. Yo no sé qué le dijo, pero yo quiero imaginarme esta mañana. Le dijo Moisés: aquí estoy, vamos a casa. Y aquí es donde yo quiero hacer notar a ustedes, queridos, la lectura bíblica de esta mañana. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y ahora él le dice a Moisés: aquí estoy, yo era el invisible. ¿Te acuerdas la zarza? ¿Te acuerdas el mar rojo? ¿Te acuerdas la nube? ¿Te acuerdas, Moisés? ¿Te acuerdas que yo te acompañé en el desierto? ¿Te acuerdas, Moisés? Yo era el invisible, yo estaba contigo. ¿Pensaste que yo te había dejado? ¿Pensaste que te había abandonado en tus mejores años? Tú no te acuerdas, Moisés, pero yo sí. Yo cuidé tu arquilla cuando tu mami te abandonó allá en el río por el edicto del rey. Yo te cuidé, Moisés, yo estuve contigo, yo era el invisible. Moisés, el que Moisés haya sido resucitado, queridos amigos, hoy debemos gritar libertad en Cristo Jesús, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor, porque la resurrección de Moisés es la esperanza tuya y mía ante la muerte. No hay nada que temer. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y yo voy a nombrar aquí a mis queridos hermanos. Puede ser que en algún momento hayas perdido un ser querido. Lo vamos a volver a encontrar. La resurrección de Moisés es la esperanza que tú y yo tenemos para volver a ver a nuestros familiares. Mario César, tú me estás viendo ahora. Tu mamá va a resucitar.
Tú me estás viendo, Jimenita, la familia de Jimenita en Malpaso, ya va a resucitar. Va a resucitar Enoch, hermanos, allá del templo auditorio. Va a resucitar nuestro hermano Josué Elías, allá en la iglesia central, que falleció reciente. Nuestro hermano Rogelio, allá en Terrazas. El pastor Arcadio González volverá a resucitar, familia. El pastor Rigoberto Ricarres volverá otra vez. Hermana Gaby, pastor Eloy, volverá a levantarse otra vez. Doctor Brutus, profe Barreto, profe Otilio Vasconcelos, volverás a levantarte otra vez en el nombre de Dios, familia. Mantengamos la esperanza, la resurrección de Moisés, es la esperanza que tenemos nosotros. No hay nada que temer. El cielo lucha por los custodios de fe. Papá de Grace, quizá estás viendo ahora. Familia de Fabián Camera, hermana Anita, esposa del pastor ahí en el centro de Chiapas. Nos volveremos a ver. Esa es la esperanza. ¿Por qué no vienes al Pisga esta mañana? ¿Por qué no te acercas al Pisga? Aquí hay perdón y hay esperanza. En ningún otro lado. Yo quisiera hacer una invitación esta mañana. Mis hijos, mis niños, mis muchachos, familia, vamos al Pisga. Ahí hay perdón, hay salvación en Cristo Jesús. Vamos a cantar un himno de gozo, un himno de esperanza, porque en ese himno nos gozamos, porque algún día viviremos con el Señor por toda la eternidad. Entonad un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. ¿Por qué no en este momento tienes la oportunidad de acercarte al Señor y de confirmar la esperanza de su pronto regreso en tu corazón? ¿Por qué no esta mañana te acercas al Pisga, en el mismo lugar donde Moisés fue perdonado y su nombre anotado en los libros del cielo? Si alguien esta mañana anhela acercarse, yo le voy a pedir, ahí donde estás en tu casa,
Puedes acercarte a tu dispositivo, ahí a la televisión, a tu computadora. Levántate, de ahí donde tú estás sentado, levántate y acércate. Acércate al Pisgah. Acércate a esta montaña extraordinaria donde hay perdón, donde hay salvación y donde el Señor ha prometido resucitar a nuestros seres queridos. Acércate a la montaña. Si alguien quiere hacerlo, de los que están acá pueden colocarse en pie. Y los que están allá, entrégate al Señor en esta hora. El cielo lucha por aquellos que confían en Dios. No te va a dejar, no te va a dejar. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Vamos a orar. Señor, a veces sentimos que nuestra fe es muy pequeña. Perdónanos. Pero esta mañana queremos acercarnos a ti. Queremos acercarnos porque anhelamos tu perdón. El enemigo rodea nuestra vida y nos reclama como suyos cuando hemos cometido un pecado. Pero Señor, esta mañana reclamamos la ayuda del cielo. Reclamamos el perdón del cielo. Limpia nuestras vidas, Señor. Tómanos en tus manos y conviértenos en fieles custodios de fe. Queremos, Señor, entregarnos a ti como simples varas para que el poder de Dios pueda reposar en nuestras vidas. Algún matrimonio desgastado, alguna vida destrozada, Señor, úngelos con tu Santo Espíritu. Llénalos de tu poder y conviértelos en vidas y en matrimonios fuertes y poderosos para gloria tuya. Pero Señor, por sobre todo esta mañana, mantén viva en nuestro corazón la esperanza de tu pronto regreso. Muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos. Confirma esa esperanza esta mañana en nuestro corazón, sabiendo que la historia aún no se termina, sabiendo que el cielo todavía vendrá y luchará por sus hijos, sabiendo que el cielo y ahora Jesús con sus huestes vendrán, Señor, para levantar a aquellos que fueron fieles custodios de fe. Señor, consuela el corazón de aquellos que han perdido ya un ser querido y dales esta mañana la esperanza de que muy pronto volveremos a vernos. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.